Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Reciban un cariñoso saludo, agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de encontrarnos frente a la palabra de Dios y esperando que ustedes también estén cogiendo este hábito piadoso de leer las Sagradas Escrituras cada día. Que no pueda pasar un día sin leer las Sagradas Escrituras. Esto es clave. Y ahora que estamos en el fin de los tiempos, necesitamos estar preparados y saber qué es lo que dice la Escritura. Conocer la verdad, como dijo Cristo en Juan capítulo 8, versículo 32. Conocerán la verdad y la verdad nos hará libres, pero si no conocemos la verdad seremos esclavos de la mentira, de la verdad, del engaño, de todo. Porque yo no puedo saber quién me dice la verdad o quién me está hablando mentiras si yo no conozco nada de la palabra. Alguien vino aquí a mi casa y con una Biblia muy grande y todo y dice, ¿y cómo sé yo cuando me están hablando mentiras o algo? Tiene que conocer la verdad. Y para conocer la verdad necesita comerse este libro no sé cuántas veces, hasta que ya entienda y sepa qué es lo que dice la palabra de Dios. Pero estamos en el tiempo en que necesitamos meternos a la palabra de Dios. Si yo estuve 6 años en un instituto bíblico estudiando, digo, eso debería serlo cada persona que tiene planes de vida eterna. Saber qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras y estar tranquilo y no estar confiado solamente en lo que oye y en lo que hace, porque la mayoría de gente está así. Pero bien, esperemos y que también se encuentren bien al otro lado. Este es tiempo en que estoy pues con hermanos de la congregación enfermos y hospitalizados y en situaciones difíciles como tendrán muchos. Pero sí es triste cuando nos llega a nosotros ese tiempo, pero Dios está con nosotros. Esperemos llegar a esos tiempos difíciles, como dice en Eclesiastés capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los años o los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y un día llegaremos, pero que lleguemos fuertes espiritualmente, preparados, sabiendo que esto no va a llegar. Pero bueno, estamos en las manos del Señor, en las mejores manos, y ahí descansamos nosotros. Vamos a hablar hoy, quizás terminando la serie que veníamos hablando, ¿a qué vino Jesús? Pero oremos. Padre, en el nombre de Cristo el Señor nos acercamos a usted, dándole las gracias por Jesucristo que hizo posible lo que humanamente es imposible, la salvación, y la dejó al alcance de cualquiera que le pueda creer también, Señor. Muchas gracias, dejó solucionado el problema del pecado y la muerte y todo esto. Y nos dio esperanza de vida eterna. ¿Cómo no estar agradecidos, Señor? Muchas gracias por la palabra. Porque todo está dicho y está hecho. Lo que necesitamos es leer y hacer lo que se nos dice acá. Obedecerla, porque ahí está la clave de la bendición. Y Padre, pidiendo que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en cada creyente verdadero, Él sea el Maestro que nos enseña, nos recuerde y nos guía toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Estuvimos hablando ya varios domingos a qué vino Jesús y vemos que vino a hacer muchas cosas extraordinarias, a predicar el Evangelio del Reino, a darnos vida en abundancia, a cumplir la ley, que ha sido extraordinario que Él haya cumplido la ley, que no haya venido a abrogar o a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque no hay quien busque a Dios, dice la palabra. Todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si Él no viene, estaríamos perdidos.
digo, por algo hay una eternidad para agradecerle todo el favor que nos ha hecho, porque todavía no entendemos todo el beneficio hasta que partamos de acá y se haga realidad la salvación que se ha prometido acá. Ahí entenderemos. Y también hay una eternidad para que se lamenten todos aquellos que no quisieron oír el Evangelio de Dios, como dice Pedro en 1 de Pedro 4:17. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Terrible va a ser eso. Ya hemos hablado bastante. Así que preocúpense y busquen la palabra, que es lo que dice, y hágale. Hoy el mismo Señor Jesucristo, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 15, si es que las abren o de no escuchen. Pero ahora el Señor dice, si yo no hubiera venido, ¿qué ventajas tendríamos nosotros o no sé cómo explicarle, pero ¿estaríamos mejor o peor? Él va a decir ahora, aquí en Juan capítulo 15, versículo 22, si yo no hubiera venido, dice él, pero ya vino, ya estamos hablando de la venida de Cristo, que a qué vino, y vino a hacer muchas cosas. Extraordinario todo lo que hizo, y mostró que verdaderamente Él era el Mesías con la cantidad de obras que hizo y todo esto. Pero aquí en el versículo 22 comienza, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. O sea que la venida de Cristo es otra cosa especial, que cerró todos los caminos, acabó con los pretextos, excusas de la gente que no sé qué, porque esto es parte de lo que se habla en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel no podía acercarse ni al monte Sinaí. Y se estremecieron cuando empezó a hablar el Señor con Moisés, y hubo rayos, truenos, relámpagos, fuego, y el monte Sinaí se estremecía en gran manera. Entonces el pueblo le dijo a Moisés, habla tú con el Señor y nos dices, y nosotros haremos lo que Él nos diga, pero no queremos oír más la voz de Dios para que no muramos. Porque la forma en que Dios se presentaba, nosotros no podíamos resistir eso. Solamente la presencia de un ángel, cuando le avisó a José y a María y a los pastores, y el temor tan tremendo, y tuvieron gran temor, dice la palabra de Dios, cuando hubo un destello de luz y el ángel Gabriel les habló a los pastores cuando le habló a María. Igual, y el ángel siempre dio ese mensaje de consuelo, no temas, porque has hallado gracia. A José, no temas recibir a María tu mujer, porque era el temor, y cualquiera que viera un ángel, lo que sea, ya se preparaba para morir, porque no hay hombre, ni mujer, ni nadie que vea a Dios y viva. Ni Moisés lo pudo ver, aunque se dice que era el único que lo vio cara a cara en Deuteronomio 34. Pero bien, entonces el Señor dijo por allá en Deuteronomio capítulo 18 que Él les levantaría un profeta como Moisés, y Él les hablaría de su parte. Dios pondría su palabra en su boca y Él hablaría, y quien no le escuche, yo le pediré cuentas, dice el Señor. Es tremendo. Y aquí tenemos el profeta que levantó de la tribu de Judá, como dice en Juan 1:45, hablando de lo mismo que habla Deuteronomio. Creo que Felipe o Natanael hablaban, hemos hallado al Cristo, al Mesías, del que habló Moisés, y este viene siendo el profeta. Entonces dice, ahora estoy yo aquí, me he hecho un ser humano,
soy igual que ellos, porque igual que nosotros, como dice en Juan capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo un hombre, o se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice Juan, porque ellos sí lo vieron y lo palparon y lo contemplaron, como dice en 1 Juan 1, los primeros versículos. Entonces aparece como uno de nosotros, que ya lo podemos ver, palpar, tocar y todo. Ya no es como estaba en el Antiguo Testamento. Y yo creo que el propósito era quitar esos pretextos y excusas. Nosotros no queremos oír la palabra de Dios porque vamos a morir, peor verle y todo. Entonces dice, yo les voy a levantar uno como Moisés, al que pueden ver, tocar, palpar, enojar y de todo le pueden hacer a él. Entonces aparece Jesús, vino Jesús, el profeta. Y vuelvo y le leo, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Porque ahora me pueden ver, me pueden oír, me pueden palpar, ya no tienen la excusa o el pretexto de que no pueden oírme, ni mirarme, ni nada. Todo eso se acabó, ya no hay excusa. Así que si yo no hubiera venido, ustedes estarían tranquilos, pero la venida mía quitó todos los pretextos y atajos que el hombre tiene. Todos los caminos se le cerraron, solamente queda un camino, que es Cristo, o como dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Ahora solamente hay un camino. Si yo no hubiera venido, quizás ustedes podrían imaginarse y coger caminos distintos y llegar no sé a dónde, pero ahora no. Según Juan 14, capítulo 14, versículo 6, dice Cristo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie va a ir al Padre sino por mí. Así que la venida mía a ustedes los va a poner a decidir y a decidir muy bien. Y nada de pretextos y excusas, eso se acabó. Si Él no hubiera venido, entonces no tendríamos pecado, no seríamos responsables delante de Dios. Pero ahora Él vino y estamos a punto de celebrar otra Navidad más. Sabemos que Él vino y nació en Belén y de una virgen llamada María, y todo esto lo sabemos, que Él vino, pero si yo no hubiera venido, hubiera sido distinta la situación. Así que si yo no hubiera venido, no tendrían pecado, porque no sabríamos, seríamos ignorantes, se nos pasaría por alto las cosas, pero ahora tenemos conocimiento y sabemos. Y si rechazamos, a pesar del conocimiento que se nos ha dado de las Sagradas Escrituras, nosotros seremos los responsables. Pero si no supiéramos nada, eso sería otro cantar. Pero ahora la venida de Cristo cerró todo esto. Ahora ya no hay excusa por sus pecados. No tienen excusa por su pecado. Son pecadores y tendrán que ser responsables y decidir. Ahora sí nos mandó, voy a decidir. En el versículo 23 dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ya vino y nos habló y hizo obras extraordinarias. Así que no hay excusa, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Así que 3 cosas hizo Jesús aquí. Primero, si yo no hubiera venido, pero sabemos que Él vino. Él está aquí con nosotros hace mucho tiempo, se encarnó y se hizo un hombre. Como ya vimos en Juan capítulo 1, versículo 14. Y dice también, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, pero ya habló.
pongámosle de 3 a 3 años y medio. No fue mucho el tiempo, pero el suficiente para hablar y hacer cosas que si se escribieran no cabrían los libros en el mundo, dice al final del Evangelio de Juan. Tremendo fue lo que hizo. Así que si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, pero en Hebreos capítulo 1, versículo 1, la palabra dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero últimamente nos ha hablado por el Hijo. Así que Él dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado. Pero Él habló cosas extraordinarias, palabras de vida eterna que nos dejó. Entonces, yo muchas veces le pregunto a la gente, ¿sabe qué habló Cristo? ¿Qué fue lo que Él dijo y todo eso? No, porque no leen la palabra. Y es clave que nosotros leamos la palabra. Yo por eso insisto, porque es una eternidad la que nos estamos jugando aquí. Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Por ahí en el libro de Números, en el capítulo 12, cuando hablaron mal Aarón y María de Moisés, y Dios escuchó y les llamó la atención. Cuando yo hable a un profeta, les hablaré por sueños y visiones, pero a Moisés hablaré cara a cara como habla cualquier amigo con él. Era diferente con Moisés, el siervo, fiel, no había otro, fiel y manso este hombre, extraordinario. Entonces habló por sueños, visiones, habló a través de una burra, le habló a Balaán, habló de muchas formas y de muchas maneras. Yo veo que Dios le habló a Adán cara a cara y pienso que estando en el capítulo 12 de Génesis fue el hombre que tuvo la imagen verdadera de Dios. Pero le habló cara a cara, hablaba por visiones, por sueños, por todo esto. Pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Y si yo no hubiera venido, dice Cristo, ni les hubiera hablado, ustedes estarían tranquilos. No tendrían pecado, no serían responsables. Pero ahora ya no tienen excusa. Recuerdo en una ocasión que se compró en la fábrica donde trabajaba, compraron un reactor para preparar el material acrílico que trabajábamos fabricando planchas acrílicas. Y es un tanque donde entra vapor y agua y todas estas cosas, y hay que tenerle mucho cuidado porque esto es como una bomba, ese tanque que está ahí. Y un muchacho se iba a encargar de eso, entonces le expliqué, le hablé, hicimos pruebas con él y todo, él vio cómo funcionaba eso, el cuidado que hay que tenerle, que no es lo mismo como estábamos preparando antes manualmente, ahora es otra cosa, le expliqué, ya él podía hacer eso, lo dejé una semana más y dije, yo voy a estar pendiente y aquí con usted y todo, y se fue, tranquilo. Ya siguió, entonces dije, estamos tranquilos, ya vine, le hablé, le expliqué, le enseñé, hicimos pruebas y todo lo demás, entonces estoy tranquilo. Pero si de pronto hay una reacción de ese material, yo estoy tranquilo, dice, usted es el culpable. Si yo no le hubiera enseñado, ni hubiéramos hecho pruebas, y todo lo que le dije, le enseñé, le advertí de los peligros, las ventajas y desventajas que tenemos con este aparato. Si yo no le hubiera explicado ni le hubiera dicho nada, yo sería el responsable, usted no tendría problemas. Pero ahora usted es el responsable, porque ya vine, ya le enseñé, ya le expliqué, ya hicimos las pruebas,
y usted me dijo, estoy listo para seguir manejando esta cosa. Y lo mismo nos ha pasado a nosotros. Si el Señor no hubiera venido, ni nos advierte, ni nos explica, ni nos dice nada, nosotros estaríamos tranquilos. Son inocentes, diría. Pero ahora no, porque ya vine. Pensemos bien. Y dice por acá en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Vamos a leer desde el versículo 47, Juan capítulo 12, versículo 47. Está hablando Cristo, el Señor. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. A eso vino, a salvar al mundo, no a condenarlo, porque ya estaba condenado. 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Pensemos bien, si él no hubiera venido ni nos hubiera hablado, ahora dice, la palabra que yo les hablé, ella les juzgará en el día postrero o en el día del juicio. Nos justificará o nos condenará, pero dice la palabra que yo les hablé. Ahora tenemos que ver y saber qué fue lo que él habló. Yo por eso me centro en las Escrituras, porque si yo me pongo a hablar cosas que no están aquí, que Cristo no dijo, yo estoy en problemas. Pero si hablo es lo que dijo Cristo, por eso dice, la palabra que yo hablé, ella le juzgarán en el día del juicio. Entonces tenemos que ver qué fue lo que dijo. Yo siempre he dicho lo que Cristo habló. Allá en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, cuando él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Que Cristo ya murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y resucitó para nuestra justificación, explicando lo que es el Evangelio, según 1 Corintios 15, 3. Expliquen eso. Murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, según Romanos 5, 4, 25. Si alguno cree y se bautiza, será salvo, mas el que no crea será condenado. Y esas palabras las habló Cristo, y dice acá, las palabras que yo hablé, ellas les juzgarán en el día del juicio. Pero si yo me pongo a hablar cosas que Cristo no dijo, Él dijo eso y yo lo predico. Yo le tomo en serio porque yo le creo a Él. Y cuando no le creemos lo que Él dijo, según 1 de Juan, capítulo 5, versículo 10, dice, el que no cree, a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. A Dios lo hacemos mentiroso cuando negamos lo que dijo Cristo y no lo hacemos. Pensemos bien, porque lo estamos colocando en la misma posición del diablo, como en Juan capítulo 8, versículo 44, que dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Él ha sido mentiroso desde siempre y no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla. Y lo estamos comparando a Cristo con el diablo cuando no le creemos. El que no le cree, a Dios lo ha hecho mentiroso, porque va a decir, no, eso no es así. Y las palabras que yo les hablé, ellas les juzgarán en el día del juicio, dice Cristo el Señor. Prestémosle mucha atención, porque si este es el profeta, y este es el profeta que Dios le levantó de entre sus hermanos, como le dijo a Moisés, de la tribu de Judá, yo pondré mis palabras en su boca, y quien no le escuche, yo le pediré cuentas. ¿Y qué tal que lo que él dijo sea verdad? Y todo yo le creo. Yo le he seguido las huellas y digo, yo le creo a la ciega, a él sí a la ciega.
A los demás yo abro bien los ojos y los oídos antes de creerle. Entonces, él dijo, la palabra que yo hablé, ella les juzgará en el día postrero. Y si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, estarían tranquilos. Pero ahora no tienen excusa ni pretexto. Son responsables ahora, como explicaba lo del muchacho. Ahora ustedes son los responsables. Y además de todo esto, como dice en Juan 15, volviendo al capítulo 15, versículo 24, si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto, han oído y me han aborrecido. Ellos serán responsables de todo esto por su pecado. Ya no tienen excusa. Si no es por mi presencia, que ya me pueden ver, tocar, escupir, desfigurar, como lo volvimos. Tremendo. Lo que nunca se hizo en el Antiguo Testamento. Si yo no les hubiera hablado, las palabras que él habló, él dice, son vida. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida, son vida. Esa palabra, cuando él dijo Lázaro, Lázaro se puso de pie y resucitó y salió. Esa es la palabra que hemos oído. Y él diría, sí, la palabra que les he hablado son espíritu y son vida. Pero les he hablado y ustedes han rechazado, me han aborrecido a pesar de todo. Y si con eso no era suficiente, entonces hice obras extraordinarias que ningún otro hombre ha hecho. Y si con eso todavía no es suficiente, entonces están perdidos. Yo pienso en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, cuando está el nombre de los apóstoles ahí, luego les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los enfermos y todo esto, y los mandó a predicar el Evangelio. Y él le dijo, donde entren y todas estas cosas, pues digan la paz en esta casa. Si no hay alguien digno de esa paz volverá a vosotros. Y sanaron enfermos, predicaron el Evangelio, expulsaron demonios, resucitan muertos, hicieron obras extraordinarias. Y dijo, si en alguna ciudad de estas no les creen, no les prestan atención a ustedes, sacudan el polvo de sus pies, de sus sandalias, porque en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para estas ciudades que rechazaron, a pesar de haber visto, oído y obras extraordinarias. Ya no queda más por hacer. Entonces el castigo para esas ciudades será tremendo, porque si en esas ciudades no se hubiera hecho las cosas que se hicieron, no tendrían problema. Hay unos juicios que ya hablamos. Si esto que se hizo en Capernaum, Tiro, Sidón, se hubiera hecho en Quito, en otro lado, la gente se habría convertido, pero no pasó nada. Ahora Cristo vino, habló e hizo cosas extraordinarias. Y si esto todavía no es suficiente, olvídese. Ya no tenemos excusa, ya somos responsables. Si no hubiera venido, ni nos hubiera hablado, ni hubiera hecho cosas que ningún otro ha hecho, tendríamos excusa. Si Él no hubiera venido ni hecho. Pero la venida de Cristo nos cerró todos los atajos que nosotros tenemos. Las excusas. Es que yo no tengo conocimiento. No, aquí es por fe, no es por conocimiento ni nada de eso. La gente tiene pretexto por todo lado. Y no sé qué puede hacer Dios más, pero Dios no va a hacer más cosas. Ya hizo todo lo posible para quitar esos pretextos de que no hay cómo escuchar a Dios, no hay cómo verlo,
no hay cómo acercarse ni nada, todo eso se acabó. Ahora cada uno es responsable. Es la venida de Cristo la que le va a cerrar todos los caminos y la que le está obligando a tomar decisiones. Entonces no es cualquier cosa la venida de Cristo acá. Hizo muchas cosas a favor, pero esta que hablamos hoy, téngale cuidado porque ya no hay pretexto. Ya no hay excusas por su pecado que diga, lo que pasa es que los malos testimonios, yo no quise creer porque eran unos hipócritas. No hay excusa. Es que el pastor engañaba y se robaba la plata. Y eso no es excusa para nadie. Ya fui, hablé, hice cosas y ahorita cierran la boca y escuchen el juicio si es que no toman decisiones a tiempo. Bien. Nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel, que está en guerra, como siempre, pero la victoria está asegurada. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén, la ciudad de David. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Pedimos por el Ecuador donde estoy, en el mejor donde Dios me tiene. Y por nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.